Jueces capítulo 3, verso 7 dice: Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Ristaim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Ristaim 8 años. Mire lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Dios se aira cuando el pueblo le da la espalda. Cuando una nación, cuando un país, cuando un gobernante le da la espalda a Dios, la ira de Dios viene sobre esa nación. Y de eso vamos a hablar en esta noche. ¿Por qué Cuba está como está? ¿Por qué Venezuela está como está? ¿Por qué los Estados Unidos está como está? Aunque muchas personas pudieran decir que tiene una economía sólida. Pero ¿cómo está la situación realmente de Estados Unidos? ¿Por qué la India está como está? Muchas personas dicen que la economía en la India es muy buena, pero ¿cómo es la pobreza allí en la India? ¿Cómo es la idolatría? ¿Cómo es la situación de las personas que viven allí? Que hasta cocinan y beben aguas de un río donde caen todos los desechos de una ciudad. ¿Cómo está la situación en Colombia? ¿Y qué podemos decir de México? ¿Qué podemos decir, por así decirlo, o poner como ejemplo esta pequeña cantidad de países que si los enumeráramos todos, no terminaríamos el mensaje? ¿Cómo están los países de Medio Oriente? Guerra tras guerra. Pueblos que le han dado la espalda a Dios. En el caso de Venezuela, la idolatría tan grande que hay en este país, donde en cada estado de este país tienen como deidad a una llamada virgen de diferentes nombres, de la Coromoto, de la Pastora, de la Chinita, y así sucesivamente. Un país cuyos gobernantes se entregaron el país a la idolatría. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Mire todo lo que ha vivido Venezuela durante más de 27 años. Un país rico, millonario en todos los recursos. La bendición más grande que Dios pudo dar a todos los más de 200 países que hay en este mundo, la tiene Venezuela. Venezuela debería ser el país más próspero de América Latina y de todo el mundo. Si volvieran su mirada a Dios, si su confianza estuviera en Dios, pero el pueblo, más allá de la idolatría, a deidades, a baales, a imágenes, también puso su mirada en el hombre, en un gobernante que llegó prometiendo esperanza, que llegó prometiendo lo mejor para el pueblo, que llegó con un discurso parecido al de Jesucristo, diciendo que los ricos no heredarían el reino de los cielos difícilmente, pero él lo usó a su conveniencia, hablando que ser rico es malo y llenándole la mente a los pobres, a los incautos, a los cautivos de una falsa esperanza. ¿Y qué sucedió después? Aunque al principio todo estaba bonito, después todo fue decadencia, destrucción, hambre, miseria, escasez de cosas que el propio país podía producir. Y la decadencia fue cada vez mayor. Un país que lo saquearon totalmente por darle la espalda a Dios. Porque más allá de la idolatría que ya tenían, esos gobernantes que llegaron aquí introdujeron la brujería cubana, la palería, la santería, los babalaos, los paleros, infinidad de pactos en montañas específicas ubicadas en Yaracuy, llamada la montaña de Sorte. Empezaron a llenar el país de esculturas
de idolatrías de deidades, el indio Guaycaipuro, María Leonza. El Señor reprenda todos esos demonios. ¿Y qué decir de Colombia? Un país que se volteó de Dios, que dio la espalda a Dios y hoy está en manos de guerrillas, de narcos, de personas que tienen hundida en zozobra a esa nación. ¿Qué decir de Cuba? Cuba, más de 60 años en la esclavitud, porque se volvieron a los baales, a la brujería, a la hechicería, a la macumbería, a todo lo que desagrada a Dios. Y por eso la ira de Dios vino sobre esa nación. Y se levantó sobre esa nación aquel dictador de los Castro, ofreciendo prosperidad y cosas buenas para esa nación. Y usted llega a esa nación y la mira hoy en día y lo que da es tristeza, sumergida en la pobreza, en la miseria. Todas las personas que allí viven están en esclavitud, bajo el yugo, bajo la opresión. No tienen libertad de expresión, no pueden hablar, no pueden oponerse, no pueden mostrar desacuerdo, no pueden hablar mal del gobierno, porque son apresados, son encarcelados, son castigados, son torturados y todo lo demás. Cuba, vuélvete a Dios. Solo Dios puede sacarte de ese pozo en el que estás. Vuelve tu mirada a Dios. Libérate de esos baales, de esa brujería, de esa hechicería, de esa macumbería, de todos esos paleros, y vuelve tu mirada al Dios Todopoderoso que puede cambiar tu vida, que puede hacer de ti una nación próspera. ¿Y qué diremos de México? México, un país controlado por los narcos, por esas personas que viven secuestrando niños, niñas, mujeres, trata de personas. Y espero que YouTube no me vaya a vetar el video por hablar de las cosas que se tienen que hablar, que muchos se niegan a hablar. México puso su mirada en una supuesta salvadora, en la de Guadalupe, un país que inclinó su rostro en la idolatría, la veneran, la tienen como el Dios de México, un país que cada día está más sumergido en la miseria, donde en muchos estados de México se vive con terror, en zozobra, liderados o gobernados por pandillas, por narcos, por bandas delictivas, armadas hasta mucho más que el gobierno. México, Jesús puede liberarte. Dios puede sacarte del pozo en el que estás. Vuélvete a Dios. Dios puede liberarte. Dios puede hacer de ti una nación de bien. Yo tengo conocidos de aquí, de este país, que se fueron a México tratando de buscar en la frontera el sueño americano y están desaparecidas. No se saben dónde están. Tengo un familiar, una mujer muy linda, que está desaparecida. ¿Qué se sospecha? Posiblemente la raptaron para la trata de personas. Dios tenga misericordia y la guarde. Un país sumergido en la miseria y en la decadencia, porque quitaron su mirada del Dios Todopoderoso y se volvieron a los ídolos. La India, países donde inclinaron su mirada a las imágenes, a venerar animales, a venerar supuestas diosas, personas con 6 manos, 8 manos, con 3 cabezas, y los llaman dioses. Y por eso la ira de Dios cayó sobre esa nación. Y usted mira hoy en día documentales donde hay niños que nacen con 6 manos y a corta edad ya son desvividos, ya son cortados de la tierra. Y hay personas que dicen que fue gracias a la diosa. Eso es una tortura. ¿Usted cree que un ser humano quiere nacer así, vivir así, deforme,
Personas que han nacido con la cara inmensa y dicen y le rinden pleitesía al dios elefante. Y dicen el dios elefante nació. Pero son personas que viven torturadas, oprimidas, con una deformidad, con un dolor, que viven corta vida, hasta corta edad, por personas que idolatran y veneran animales, imágenes, baales, falsos dioses. Se rebelaron contra Dios. No han puesto su mirada en Dios. Se voltearon a Dios. Son personas que creen en infinidad de dioses, de deidades. Y miren cómo están hoy en día. Esos ríos de donde consumen el agua es el río donde la mayoría de la ciudad cae el desperdicio y el río les pasa por el medio. Y de allí cocinan. El diablo, el enemigo, los tiene comiendo excremento. Viven en miseria. Volteados a Dios. India busca de Dios, del Dios verdadero. ¿Y qué hablar de Medio Oriente? Los islamitas, donde las mujeres no tienen ninguna libertad, donde son oprimidas, donde están bajo el yugo de la esclavitud, donde no salen de una guerra, de una confrontación, pueblos contra pueblos, naciones contra naciones. Porque ¿qué dicen ellos? Jesús fue un falso profeta. Jesús no ha venido. El Hijo de Dios no vino. Eso es mentira. Esperamos todavía el Mesías. No recibieron el Salvador. La palabra dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y por eso viven en oscuridad. La luz llegó a sus vidas, pero ellos rechazaron la luz y amaron más las tinieblas que a la luz. Naciones que se rebelaron contra Dios. Estados Unidos, que mucho tiempo proclamó a Dios, veneró a Dios. Llegaron gobernantes que empezaron a declarar libre el matrimonio por igual. Declarar libre, con libertad, el aborto. Cosas abominables al Señor. Y por eso usted ve en Estados Unidos tantas tragedias. Personas que entran a escuelas y desviven personas. La tragedia llegó allí. Pueblo, vuélvete a Dios. Estados Unidos, vuélvete a Dios de verdad. No basta con que un gobernante se pare allí a decir que él viene a proclamar cosas de Dios, pero sus acciones son de guerra. Sus acciones dicen lo contrario. Es una persona que no tiene temor de Dios, que no está en los caminos de Dios. O eres frío o eres caliente, o eres o no eres. La palabra dice que si eres tibio, en el medio, creyéndote agradar a uno y a otro, agradar a los cristianos y agradar a los no cristianos, entonces eres tibio. Y por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Así le dice el Señor al gobernante de los Estados Unidos. No pasará más. Volvámonos al Dios verdadero, al Dios que puede cambiarlo todo, al Dios que puede cambiar nuestras vidas. Y así podríamos hablar de muchos países. Brasil, sumergida en la idolatría, en la hechicería. Hay barrios terribles en Brasil, donde dominan las pandillas, donde dominan personas que son contrarias al gobierno, que andan haciendo lo malo. En los famosos carnavales de Río de Janeiro muchas veces hacen comparsas, caravanas. En estos años atrás, burlándose del Señor. Y la ira de Dios está sobre Brasil. Por eso en Brasil hay tanta pobreza y miseria. Porque hay demasiada hechicería, brujería, personas contrarias a Dios. Hay iglesias donde se aceptan las parejas igualitarias, donde les permiten casarse, donde dicen que Dios es amor y que Dios aprueba el amor en igualdad de personas. Personas blasfemas, opuestas a la voluntad de Dios, al camino de Dios, a la verdad de Dios.
El Señor reprenda todo diablo, todo espíritu de inmundicia, y que Dios tenga misericordia de este mundo. Cristo viene pronto, pronto viene por su iglesia. Prepárate, está preparado, está velando, guardando, orando, ayunando en todo tiempo, firme en la fe, esperando con paciencia y con fe que el Señor viene pronto. Dios te bendiga, Dios te guarde, hasta una próxima oportunidad. Bendiciones, no olvides compartir el video y comentar.